Vivo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta primera charla GoPeak. Vamos a verificar si nos están escuchando, ¿se escucha bien? Está prendido, así no se va a escuchar. Menos mal tenemos aquí a Bernie para que nos ayude. Buenas tardes de nuevo, bienvenidos a esta primera charla GoPeak. Como ustedes saben, todo este mes estamos celebrando no solamente esa primera causa de prevención de cáncer de mama que surgió hace unos años en Viva y de la cual nos abanderamos como aerolínea, sino que ahora es mucho más que eso. Sigue siendo parte de nuestra historia, pero ahora hablamos de inclusión, de diversidad, de cuidado del medio ambiente y por supuesto de generación de oportunidades, que es lo que ha representado Viva en la industria aeronáutica. Yo soy Tatiana Vázquez, directora ejecutiva de la Fundación, y hoy para esta primera charla dedicada a la inclusión me acompañan dos personas muy especiales. Está con nosotros Paola Roncancio, jefe de estándares y entrenamiento en Viva, y Bernie Bluman, consultor y conferencista empresarial en temas relacionados con inclusión, accesibilidad y manejo de la transformación y la crisis. Bernie, gracias por estar aquí. Pao, gracias por este espacio. Sabemos que ustedes dejaron otras actividades importantes por compartir con nosotros aproximadamente una hora. A todos los que están conectados, gracias. Si alguien está aquí en el espacio de WeWork y quiere subir a la sala, ¿está en la 128, 108, aquí hay espacio si quieren estar con nosotros y hacer preguntas directamente. A quienes están conectados también pueden participar. De hecho, creo que va a haber un sorteo al finalizar la charla, entonces más adelante les decimos de qué se trata, por favor, atentos. Como les decía, el mes GoPeak para nosotros es una celebración, una conmemoración. Hace un año llegó nuestro nuevo avión rosa, que significa justamente el símbolo de esa apuesta por diferentes temas relacionados con la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, por supuesto, tiene que ver con medio ambiente, pero también con nuestra respuesta al entorno social, con nuestra respuesta a las dinámicas económicas del país, con lo que representamos como empresa para el desarrollo de nuestro entorno. Y por eso hoy yo quiero hablar con mis dos invitados y con ustedes que están conectados de un tema que hace parte del ADN Viva, que es la inclusión. Nacimos como una aerolínea que le dio la oportunidad de viajar a millones de personas, y eso es inclusión aérea, inclusión en el sector, inclusión económica, pero esta palabra es mucho más grande. Y hay un tema relacionado con la inclusión, que es la discapacidad. Pocas veces nos enfrentamos a esa palabra, tal vez porque queremos evitarla, invisibilizarla o de alguna forma hacernos los bobos frente a un tema que es relevante, pero tiene mucho que ver es con el miedo. Hoy vamos a conversar para quitarle el miedo a la discapacidad. Hoy vamos a conversar para entender con una persona de primera mano, con un experto en el tema, no solamente porque sabe de eso, sino porque lo ha vivido, cómo es que nos debemos relacionar con una persona que es discapacitada, que está en situación de discapacidad, y esa es justamente una de las preguntas que vamos a abordar más adelante. Comencemos entonces con Bernie. Yo creo que lo más importante, y por lo que decía que a veces lo invisibilizamos, es porque no nos detenemos a preguntarnos qué es la discapacidad, cómo la definimos, cuáles son los tipos de discapacidad. Gracias a ti. Hola, muchas gracias a todos los que nos están viendo hoy, hablando de este tema que es tan importante para todos nosotros, para nuestro país, por supuesto, para nuestra empresa. Pues la discapacidad tiene muchas definiciones, realmente. Normalmente se habla, en las definiciones, digamos, técnicas de discapacidad, se habla de una deficiencia de las personas frente a las otras personas en la forma en la que se desempeñan. Yo personalmente estoy en contra de esa definición, no me gusta, ojalá cambiar en todos los libros y todos los documentos, porque yo pienso que la discapacidad es todo menos una deficiencia. La discapacidad es una diferencia que tenemos algunas personas en la forma en la que nos relacionamos con el entorno y en la forma en la que desarrollamos nuestras actividades cotidianas. O sea, realmente la discapacidad por sí sola es simplemente una diferencia. No es una deficiencia, no es una falta, no es algo que una persona no tenga o que le reste capacidades, sino que es una diferencia en la forma en la que las desarrollamos. Y si la vemos desde la diferencia, la discapacidad deja de ser una desventaja. Solamente es una desventaja si el entorno nos pone en esa situación. Entonces, en ese orden de ideas, tratando de resumir un poco esto, que termina siendo un poquito técnico, yo, por ejemplo, tengo una discapacidad.
es clarísima, yo uso silla de ruedas, yo me relaciono con el entorno de una forma diferente al promedio, a la mayoría de las personas, pero solamente estoy en desventaja si el entorno me pone en esa situación. De lo contrario, yo solamente tengo una diferencia. Por ejemplo, estar aquí hoy conversando con ustedes y con ustedes, mi diferencia no se desapareció. Yo llegué en mi silla de ruedas, ustedes llegaron caminando, la forma de hacerlo es diferente, pero no tuve ninguna desventaja, porque llegué a un edificio que tiene un parqueadero accesible, donde hay un ascensor que me trae a una recepción, donde hay una puerta donde cabe mi silla de ruedas y otro ascensor me trae hasta donde estamos hoy a través de un pasillo sin obstáculos y por una puerta amplia que me permitió estar acá. Entonces yo sí llegué diferente, pero no llegué en desventaja. Entonces la discapacidad, respondiendo a la primera pregunta, es una diferencia en la forma en la que algunas personas se relacionan con el entorno. Esa pensaría yo que es la definición más clara y más certera de lo que es discapacidad. Ahora, perdóname porque me habías hecho otra pregunta y quiero por lo menos dejar esbozada la respuesta, y es los tipos de discapacidad. En ese orden de ideas, como es una diferencia en la forma en la que nos relacionamos, pues hay diferentes tipos de discapacidad. Digamos que para definirlas en grupos grandes, obviamente la discapacidad es supremamente diversa. Estaría la discapacidad física, que son las personas que tenemos dificultad en la forma en la que nos movemos. La discapacidad intelectual, que son personas que tienen diferencia en la forma en la que procesan la información. La discapacidad sensorial, en donde están las personas sordas, las personas con baja audición, las personas ciegas, las personas con baja visión. Y está la discapacidad mental, que ya implica otro gran ámbito, que tiene niveles, que son personas que procesan, tienen información, por eso es diferente a lo intelectual, pero tienen algunas dificultades en la forma en la que funciona su mente, que sería la esquizofrenia, por ejemplo, la depresión, son algunos tipos de discapacidad. Además de eso están las discapacidades múltiples, que son personas que tienen varias discapacidades, viven con varias discapacidades. Paola, muchas veces pensamos en todo lo que nos falta, lo que no hemos logrado, lo que está por lograrse, pero muy pocas veces nos detenemos a mirar para atrás y pensar en lo que como compañía hemos avanzado. Tú llevas 6 años en Viva, conoces gran parte de la historia de la empresa y por supuesto has visto la evolución. ¿Cómo hemos avanzado nosotros como compañía frente al tratamiento o cómo le hacemos frente a las discapacidades? ¿Cómo era Viva hace unos años y cómo es hoy cuando llega un pasajero como Bernie, por ejemplo? Bueno, ¿cómo éramos antes? Yo creo que Viva antes era una aerolínea que se preocupaba solo por llevar pasajeros de un punto A a un punto B y ese era el modelo de negocio. Hoy en día, dentro de la transformación de Viva, ya hemos pensado más en ese servicio y en esa calidez, en el ser. Entonces, hoy Viva está trabajando y parte de esta charla del día de hoy es trabajar y ver cómo podemos mejorar en los diferentes procesos que tenemos de cada servicio al cliente, ya que tenemos muchos retos y muchas oportunidades de mejora de cada servicio, como lo mencionaba Bernie. Tal vez nosotros es el miedo, y hay complemento, no sé, tal vez desde aeropuertos a veces, o cuando vemos una persona en una silla de ruedas o una persona que no puede ver o escuchar, creemos que está enferma. Entonces también lo relacionamos con una enfermedad, más no con una limitación tal vez. Y hoy Viva está trabajando, tenemos, digamos, que nuestros aliados que son nuestros proveedores en los aeropuertos y están trabajando con los diferentes equipos y en alianza con diferentes universidades para el trabajo de servicio al cliente y ver cómo podemos transformar y ser un poquito más empáticos con todas las personas para lograr esa inclusión que hoy queremos que se tenga. Entonces estamos todavía en ese proceso de crecimiento y transformación. Hemos mejorado y hoy es una muestra de eso porque estamos pensando en esa inclusión y hoy es, digamos, ese paso que necesitamos que se vean
en los aeropuertos y en el servicio que nosotros prestamos como compañía. Y conversar, generar los espacios, hablar de los temas es tal vez el primer paso y el más relevante, porque si no seguimos haciendo, los que no vemos, los que no entendemos, ese tema no es con nosotros, pues nunca vamos a evolucionar y nunca vamos a pulir nuestro servicio. Entonces, que estos espacios se den, que estemos conectados, que ustedes allá estén poniéndole atención a lo que aquí estamos conversando, que nosotros como Aerolínea y Fundación nos demos a la tarea de pensar qué más podemos hacer y qué más podemos mejorar, por supuesto que es relevante y es un gran avance. No es el único, pero ya dimos el primer paso y es también la voluntad de mejorar. Bernie, como les decía al inicio, es consultor, es experto en estos temas, le ayuda incluso a muchas compañías a entender las discapacidades y a asumir los negocios o las diferentes empresas frente a las discapacidades. Ha viajado mucho por su trabajo, pero también ha viajado como turista. Y una de las preguntas que tenemos y que por miedo, como decía Paola, a veces no planteamos es cómo es para una persona que usa una silla de ruedas o que tiene algún tipo de discapacidad, cómo es viajar, cómo es subirse a un avión, cómo es afrontar el proceso de un aeropuerto que incluso genera mucho estrés, cómo es para ustedes cuando tienen alguna discapacidad. Antes de responderte te quiero contar algo porque con la respuesta de Paola me quedé pensando, precisamente como viajo tanto, recuerdo muy claro cuando llegó Viva a Colombia y mi primera impresión, mi primer miedo fue: yo no me voy a montar porque no quiero encontrarme con una dificultad y que no estén preparados y no quiero pelear. Y lo primero que hice fue escribir. Pues yo antes de ponerme a pelear pregunto y empecé a preguntar y incluso obtuve las respuestas de cosas que no se estaban haciendo, pero me respondieron muy bien. No estamos preparados, pero ¿qué necesitas? No lo hemos hecho, pero ¿qué hay que hacer? Y efectivamente, después cuando ya dije, bueno, listo, yo creo que sí, y voy a viajar, y realmente el cambio ha sido grandísimo. O sea, sí, inicialmente no había mucha preparación, pero sí ha habido mucho cambio en la forma en la que la empresa se ha preparado para atender personas con discapacidad. ¿Puedo sumar algo ahí? Digamos que dentro del modelo Viva, nosotros somos una aerolínea a bajo costo, pues que nuestro modelo es vender los servicios, ¿no? Entonces que el pasajero se acomode de acuerdo al viaje que necesita, él así va a comprar sus servicios. En los aeropuertos a veces nos limitamos, entonces digamos a una persona en silla de ruedas, ¿le cobro o no le cobro por llevar su equipaje? Una persona ciega, él no pudo comprar o él no tuvo de primera mano acceso al producto, alguien lo escogió por él. Pero entonces en el aeropuerto nos limitamos porque decimos, bueno, ¿y será que le puedo cobrar? O a veces las personas en estas condiciones, me corriges, pero eso también a veces pasa, y es que utilizan eso porque esperan un trato diferente, porque se ponen en una condición diferente. Entonces dicen, no, es que, a ver, yo estoy en silla de ruedas y ¿por qué me va a cobrar? No, es que yo no le estoy cobrando, yo le estoy vendiendo un servicio al cliente, y eso es algo que también estamos transformando, porque nosotros no cobramos, no castigamos, nosotros ofrecemos unos servicios y el cliente elige qué servicio quiere que nosotros le demos. Entonces ahí también eso lo estamos trabajando, y hay que incluirlo mucho en los aeropuertos y a bordo cuando tenemos ese acercamiento con nuestros clientes. Pues precisamente, y volviendo a la pregunta inicial, yo creo que lo primero es perder ese miedo frente a la discapacidad para poder cobrar lo que hay que cobrar, y por supuesto tener la preparación suficiente para que la persona sea tratada como cualquier otro. Sí, efectivamente hay mucha gente que utiliza no solamente la discapacidad, utilizan muchísimas otras cosas, una mujer en embarazo, por ejemplo, o sí, claro, cada uno utiliza así, dependiendo de la comunidad a la que pertenece, dice: a mí no me pueden cobrar, pero finalmente, o yo no hago fila, por ejemplo, pero finalmente si el servicio es un servicio que está adecuado, si trabajamos en prestar un servicio universal que le sirva a todas las personas, yo no tengo como decir que me cobren, que no me cobren algo que me están prestando igual que le están prestando a los demás. Entonces, por ejemplo, la aerolínea no me puede decir que me cobra por llevar mi silla de ruedas, por supuesto que no, pero sí me tiene que cobrar por mi equipaje, porque el hecho de que yo use silla de ruedas o no lo use, el equipaje sigue siendo el mismo. Entonces, si estamos preparados para la diferencia, estaremos preparados para tratar a todas las personas igual de bien. O sea, si nos vamos a igualar, nos vamos a igualar todos por lo alto. Y si tenemos los protocolos
para tales fines, Por porque si supuesto. como compañía no damos las conversaciones y las discusiones, no tenemos unos documentos, no tenemos unos protocolos, y cuando pasa, pues la reacción dependerá de quien atienda al pasajero, de quien esté en ese momento o de quien escribió en un chat y dio algún consejo. Mientras que si tenemos esto previamente, si nosotros de aquí, de esta conversación, salimos con unos compromisos de qué vamos a hacer como compañía para prepararnos, tal vez no solucionamos todos los inconvenientes, pero tenemos mejores herramientas para afrontar una situación en cualquiera de los casos que se dé. Entonces, ahora sí, Bernie, yo quiero saber cómo es un viaje suyo. Bueno, ¿Cómo es esa experiencia desde que llega al aeropuerto? lo primero es que no arranca en el aeropuerto. La experiencia del viajero arranca desde que va a comprar el tiquete. Entonces, lo primero es obviamente tener una buena relación con las alternativas que existen, una agencia de viajes, la página de Viva, cómo vas a comprar el tiquete y qué opciones te da ese sitio web para poder decir cuáles son tus necesidades específicas y dejarlas claras y planteadas, y que el mismo sitio sea capaz de decirte: este es el camino que debes recorrer. En mi caso, por ejemplo, yo entro, compro el tiquete y lo primero que hago es revisarlo. Yo no reviso la silla, porque la silla normalmente, y eso me ha funcionado y creo que está dentro del protocolo, cuando llega una persona con discapacidad, en la medida en la que sea posible, de acuerdo a la ocupación del vuelo, la persona que tiene una discapacidad la ubica en una silla de Yo voy haciendo unas intervenciones Vale. y pausas. Es así, Pablo, cuando una persona tiene alguna discapacidad, por defecto se le dan los primeros asientos. Tal cual, igual eso hace parte del servicio y eso es lo que nos hemos venido transformando. O sea, eso no pasaba antes y ahora ocurre. Perfecto. Clarísimo, exactamente, y ahora pasa, y eso lo sabemos. Bueno, eso sería importante, bueno, lo sabemos los viajeros frecuentes, sería importante pues que lo supieran todos los viajeros. Una vez uno llega al aeropuerto, pues lo primero es el counter. Esto obviamente hay cosas que puede Viva solucionar, hay cosas que dependen de los aeropuertos. Sería magnífico poder encontrar en todos los aeropuertos counters a la altura de una persona con silla de ruedas, o una persona de baja estatura, por ejemplo, porque normalmente la arrimada del counter es bastante incómoda. La persona que está en el counter no te ve. Hay que arrimarse por un ladito cuando se puede, porque cuando hay mucha gente es muy difícil por las maletas. La conversación es casi imposible, porque toca por el ladito por donde se ponen las maletas. Entonces se vuelve, ese digamos que sería esa primera incomodidad, que sería de alguna manera solucionable desde cada uno de los aeropuertos. Lo siguiente es que existe todo el sistema de acompañamiento en los aeropuertos. En Colombia está ese servicio en el que te ofrecen acompañamiento cuando identifican que tienes una discapacidad. Ese es otro tema importante que hay que tratar, que hay que aprender, sobre el que hay que trabajar mucho, y es la forma en la que nos relacionamos con la discapacidad. Precisamente les mencionaba ahorita, les decía que el principal obstáculo que tenemos es el miedo. Como le tenemos tanto miedo a la discapacidad porque nos enseñaron eso, no es algo completamente adquirido como seres humanos. Nos Desde enseñaron el chiquitos. miedo y nos enseñaron la lástima. Y nos enseñaron la lástima, exactamente, porque de hecho una depende de la otra. La lástima nace del miedo que tenemos a ser una persona que no queremos ser porque pensamos que es algo horrible. O sea, que es feo, claro, esa es la forma en la que nos enseñaron la discapacidad. Nos dijeron, hablan de discapacidad y inmediatamente la gente toca madera, mira al cielo, agradece, porque nos dijeron que la discapacidad era terrible. Y la verdad es que no lo es. Yo te hago una pregunta ahí. Nosotros o en los aeropuertos tenemos que las personas que llegan en silla de ruedas, sí o sí, digamos que se les ofrece ese acompañamiento. ¿Está bien hacerlo? ¿Está mal? ¿Es necesario? Porque inclusive a veces el servicio de silla de ruedas nosotros se lo ofrecemos a las personas de la tercera edad para evitarles, digamos, ese desplazamiento tan largo. Pues sabemos que de pronto el Bogotá es un aeropuerto grande, le ofrecemos el servicio de silla de ruedas, va cómoda y lo acompañamos. Pero no sé, una persona que en silla de ruedas, por ejemplo, si a ti te ofrecen el servicio, ¿está bien, está mal, es necesario, no es necesario? Esa pregunta, voy a decir un cliché, qué pregunta tan buena. La verdad es que la verdad es que gracias por esa pregunta, Pau. No, la verdad es que sí es una buena pregunta, porque la forma en la que nosotros ofrecemos ayuda, de la forma en la
depende la satisfacción del pasajero. Ofrecer ayuda siempre está bien. Lo importante es tener ciertos protocolos en la forma de hacerlo. Lo primero es que no podemos asumir que la persona necesita ayuda por el mismo miedo que le tenemos a la discapacidad, ¿cierto? Lo importante es que quien vaya a ofrecer esa ayuda esté preparado para identificar si la persona puede o no necesitar. Yo sé que no es fácil lo que estoy diciendo. Si usted ve un adulto mayor, por ejemplo, y lo ve con dificultades para caminar, lo lógico es que usted vaya y le ofrezca el servicio. Pero si usted ve un adulto mayor en camiseta de gimnasio, todo fornido, el tipo no le vaya a ofrecer la silla de ruedas, que el tipo lo mata, ¿cierto? Entonces es tratar de identificar esa necesidad específica para ofrecer el servicio. Lo segundo es que no obliguemos nunca al pasajero a recibir el servicio. ¿Qué significa eso? Si ya le dijeron que no, usted acepta un no por respuesta. Esa parte como seres humanos nos cuesta mucho. Señor, ¿requiere ayuda? No, gracias. Eso es suficiente. ¿Dónde empezamos a sentirnos incómodos? A mí, por ejemplo, que me lo ofrecen en cada aeropuerto, por supuesto. Y cuando me ofrecen ayuda, yo aprovecho. Y digo, no necesito que me acompañes a la puerta, pero sí necesito que me tengas una silla de pasillo, por favor, en la puerta. Y de ahí en adelante sí necesito ayuda para poder entrar al avión, ¿cierto? Pero si me dicen, y me ha pasado que me ofrecen ayuda y me dicen, lo acompaño a la puerta, no, gracias. ¿Seguro? ¿Por qué me pregunta seguro si ya le dije que no? ¿Cierto? Y además no se queda con el seguro, sino que me hace la tercera pregunta. Pero yo lo puedo acompañar, yo sé, pero ya le dije que no. Entonces, digamos que ofrecer ayuda está muy bien, pero aceptar un no como respuesta también es un buen servicio. Porque el Señor le está diciendo, no la necesito, mil gracias. Hasta el tono de la voz, a veces lo cambiamos por esa misma sensación de lástima que hemos aprendido, que tú bien lo decías, no nos podemos sentir culpables porque es lo que nos han enseñado, pero sí somos responsables de corregir y de mejorar. A veces cambiamos el tono de la voz cuando eso ha hecho un negativo. Y no es solo el tono de la voz, sino además la expresión corporal. O sea, eso viene acompañado de un cambio en el tono de voz, de una agarradita de manos y una volteadita de cara. Quiere que lo lleve. Ahí el Señor, con toda seguridad, claro, ahí por ese implícito el Señor se va a sentir completamente incómodo. Entonces, yo creo que una de esas conclusiones importantes es: perdamos el miedo a la discapacidad. La discapacidad no es sino una diferencia. En la medida en la que estén los protocolos, no hay de qué tener lástima. Yo se lo digo, yo viajo todo el tiempo y yo viajo solo, yo no tengo problema en viajar solo. Si simplemente me preguntan, y me dicen, por ejemplo, hubo un tiempo que yo viajaba cada 15 días a Bogotá, ya las personas del servicio me conocían y ya sabían, conversábamos, no había necesidad de que me preguntaban nada. Me decían, ven, ¿me vieron? No, nos vemos entonces en la puerta, listo, nos vemos en la puerta, maravilloso, fantástico, soy un pasajero más, ¿cierto? Entonces, es perder ese miedo a la discapacidad. La discapacidad no da miedo, la discapacidad no es más que una característica en la medida en la que nosotros estemos con el protocolo adecuado, con las herramientas necesarias para que todos estemos en las mismas condiciones. Retomemos entonces, Pau, el viaje que estamos haciendo con Berry. No, pero bueno, ya me pasó el viaje que estamos haciendo con Berry, tú me vas a ayudar a completar ese viaje. Empieza desde que adquiere el servicio, en el caso nuestro es digital, por la página web, qué necesito, qué no necesito como viajero. Llega al aeropuerto, está ya la experiencia en el counter, no tienen las medidas necesarias en el caso tuyo, te ofrecen un servicio, se lo ofrecen con un poquito de lástima, a veces ya se lo ofrecen mejor porque ya lo conocen. ¿Qué pasa de ahí en adelante? ¿Cómo sigue ese viaje por el aeropuerto hasta el avión? Bueno, ahí antes de llegar el viaje hasta el avión, hay otras dos cositas que son importantes en ese protocolo de servicio. El primero es que si quitamos el miedo, nos relacionamos directamente con la persona con discapacidad. Otro de los errores grandes que cometemos en general es que cuando vemos a alguien con discapacidad, ese mismo miedo nos hace que hablemos con el acompañante. Creemos que no puede tomar decisiones. Creemos que no puede tomar decisiones. Entonces, el acudiente, exacto. Y a mí realmente me ha pasado que, por ejemplo, voy con mi esposa y le preguntan a mi esposa que si yo puedo llegar solo hasta la puerta. Y pero yo estoy aquí, pregúnteme a mí, yo le contesto con mucho gusto, ¿cierto? Eso también viene de ese mismo miedo que tenemos los seres humanos en general a la discapacidad. No le
del tema, pregúntele. Si la persona no le puede contestar por alguna razón, porque tiene dificultad del habla, porque tiene alguna discapacidad intelectual, inmediatamente su acudiente responderá, pero realmente su interlocutor debe ser la persona a la que usted está esperando la respuesta. Eso es importante también tenerlo claro. De ahí en adelante ya sigue pues, el viaje. En mi caso, por ejemplo, yo voy solo con mi silla de ruedas. Obviamente hay personas que necesitan asistencia y entonces la persona los asiste y los acompaña y pasan por la banda donde tienen que entregar sus maletas, etcétera, con un buen acompañamiento. Otro tipcito de acompañamiento también es acompañar a la persona y hacerla sentir importante. No es yo lo voy a llevar, es yo lo acompaño. No es yo le voy a poner la maleta, así el señor no me pueda mover, es yo lo voy a acompañar a que ponga la maleta, así la tenga que poner otra persona. O sea, darle esa importancia al pasajero en la medida en la que él aporte, así no pueda moverse físicamente, y tratar de llevarlo con mucha dignidad y mucha altura. El hecho de que a la persona la tengan que llevar ya es incómodo para ella. Entonces, darle altura a ese acompañamiento también es muy importante dentro del servicio. De ahí en adelante pasa por el bueno, ya eso es otro cuento pues de aeropuertos, lo que la requisa y que también viene muy acompañada de miedo, de dónde lo toco, qué le hago, y bueno, todo ese susto que nos da pues, de relacionarnos con la discapacidad y llegar a la puerta. Yo creo que también hace un poquito de falta dar información al pasajero. En mi caso, por ejemplo, yo sé que a mí me tienen que etiquetar la silla. Yo viajo también con un caminador y yo mismo soy el que busco ya en la puerta que por favor me etiqueten, pero pues también sería importante pues darle esa información al pasajero. No se puede subir sin que le etiqueten sus ayudas ortopédicas. Ya de ahí en adelante, digamos que terminaría siendo muy sencillo, ¿cierto? El servicio, ya, pues yo en mi caso yo pues tengo que pasar una silla de pasillo para poder ingresar al avión y entregar mi silla. Ahí, por ejemplo, también hay un tema importante de servicio. Yo estoy entregando mi silla de ruedas. Mi silla de ruedas es mi vida. Si a mí me dañan la silla de ruedas en un viaje, me dañaron el viaje porque no tengo cómo movilizarme. Así te presten otro. No, es que eso no es ni siquiera que se me perdió la maleta, porque uno va y compra 2 camisetas, se me pierde mi silla de ruedas, perdí mi vida. Entonces, darle esa importancia también a la ayuda del valor que tiene, no solamente el valor económico, sino el valor personal que tiene la silla de ruedas. Señor, no se preocupe, se la vamos a cuidar, se la vamos a poner de última, no le vamos a poner nada encima, ahí va a estar la silla cuando usted salga del avión. Darle esa tranquilidad al pasajero de no se preocupe, su vida se la vamos a cuidar, ¿cierto? Es el final de su viaje. Yo aquí veré qué hago si estoy otra vez en mi ciudad, en otra ciudad me dañan la silla de ruedas y quedé frito. Entonces también darle esa importancia al pasajero. Y es importante también conocer esos protocolos, ¿cierto? ¿Qué pasa si la silla de ruedas es eléctrica? ¿Qué pasa con el tema de las baterías? Saber decirle también al pasajero, señor, recuerde que las baterías de tipo tal no están permitidas, qué tipo de batería tiene su silla, solamente para tener la información, dar como esa claridad y siempre consultarle al pasajero cuál es la forma en la que quiere ser asistido. En mi caso, por ejemplo, yo entro con la silla de pasillo, pero yo me paso solo a la silla del avión. Hay personas que requieren ayuda. ¿Cómo le podemos ayudar a esa persona? Señor, ¿cómo lo ayudo? ¿De dónde? ¿Qué debo coger? ¿Qué no debo coger? Y algo que es, digamos, que no está eso no está muy protocolizado, pero es sumamente importante para el pasajero, es en qué orden aborda, sobre todo en los aeropuertos donde no hay túnel, donde la persona aborda desde la pista. Porque ese abordaje desde la pista, para una persona que no puede subir escalas, significa una afectación a todos los hábitos del ser humano, a la autoestima, a la autoimagen, al autocuidado, porque sube cargado, y subir cargado para cualquier ser humano es incómodo. Eso no le gusta ni a nadie. Cuando no hay de otro, pues eso es lo que hay, pero eso no le gusta a nadie. Entonces, en ese orden de idea es buscar que sea lo menos traumático posible. Si la persona, por ejemplo, tiene las primeras sillas, debería volar de último. Nosotros en los
protocolos y ahí dando continuidad un poquito al proceso de viaje. Tú lo ves desde, claro, no lo cuentas desde el lado cliente. Nosotros desde el lado aeropuerto y en los procesos claramente les decimos a los pasajeros que se dirijan de inmediato a sala, y si llevan a alguien pues, que los acompaña, que sean los primeros que lleguen a la sala, porque nosotros también le contamos a nuestras tripulaciones que llevamos servicios especiales, lo llamamos en los aeropuertos, en qué sillas van ubicados, es importante hacerlo saber. La única limitación que tienen en los aviones es las salidas de emergencia, entonces digamos que hoy tampoco tenemos un limitante, como lo mencionamos hace un momento, procuramos que sean las primeras filas del avión, pero no lo limitan, entonces puede ir en cualquier fila del avión, ventana, pasillo, medio, pero tratamos de dejarlos en la medida de lo posible, adelante, que queden en la ventana, para que sea más cómodo de pronto para el acompañante también que va con la persona. Cuando embarcamos, procuramos que sean los primeros en embarcar y los últimos en bajar del avión. Eso está, digamos, que en los procesos. Internamente, claro, hay unos procesos que entonces tenemos que tanquear el avión, entonces ahí decimos no, tiene que ser el último. Y si fue en una posición donde tenían que subirte cargando por la escalera, pues ya todos los pasajeros están en el avión. Si te van a subir cargado al avión, pues lo ideal es que estés mínimo en la primera, segunda fila, llamémoslo así, para que no te tengan que pasar por todo el pasillo y que la gente vea que te están llevando. Entonces va a la parte del inicio y generamos lástima, porque que lo están subiendo, pobrecito, no puede, ¿qué le pasaría?
vamos a tratar de retomar porque no sabemos específicamente en qué parte perdimos la conexión, pero Pau estaba hablando de todos los retos que tenemos como compañía, lo que hemos avanzado, pero también lo que tenemos como industria. No es solamente Viva como aerolínea, somos todos los que hacemos parte de la industria, los aeropuertos, Talma como uno de los operadores o prestadores de servicio, pero también lo que implica para el turismo, porque entonces, continuando el viaje, ya Bernie pasó por todo este proceso a bordo o de primero o de último, le tocó esperar de último para bajarse, en el peor de los casos lo tuvieron que cargar, que implica además unos riesgos de seguridad como compañía, porque si una persona que está siendo cargada tiene una caída o un tropiezo o incluso manifiesta que tiene un dolor después de que vivió esa experiencia con una aerolínea, también pueden venir demandas o cosas superiores. Entonces ahí ya hay unos riesgos también detectados. Terminó su proceso, salió del aeropuerto, encontró su silla en buen estado, sale del aeropuerto y va a vivir una experiencia, supongamos que no es una charla o algo de consultor, supongamos que es una experiencia como turista, cómo llega a una playa, cómo se acerca al mar, están los hoteles también preparados, tenemos la posibilidad de facilitarles o de permitirles el disfrute, y ahí volvemos al inicio, el entorno debe prestar todas las condiciones para que no sea una discapacidad sino una diferencia y todos podamos acceder por diferentes caminos, llegar al mismo disfrute. En este caso, pongamos el ejemplo a la playa o al mar. Ese es un tema incluso más grande, porque efectivamente Colombia, por ejemplo, no tiene turismo accesible. Colombia realmente no ofrece alternativas de destinos accesibles. A mí me lo han preguntado 1000 veces a dónde podemos ir en Colombia que sea accesible. Yo no soy capaz de recomendar ninguna parte, porque en todas vamos a encontrar algún tipo de dificultad. No se ha trabajado el turismo accesible, no se le ha puesto suficiente énfasis. En el caso específico que me preguntas, Tati, de la playa, pues tristemente yo siempre pongo una comparación, y es que en España, por ejemplo, tienen un concurso de cuál es la playa más accesible. Concursan entre ellos a ver cuál es la playa más accesible. Nosotros no tenemos ninguna. O sea, ellos, exacto. O sea, ellos tienen un concurso, nosotros no tenemos ninguna. Aquí no existen playas accesibles. Y esto tiene, y les decía que esto es mucho mayor, e incluso también nos atañe a nosotros como aerolínea, y es que el mercado de las personas con discapacidad, si lo vemos ya no como usuario, sino como mercado, la oportunidad es gigante. Solamente en personas con discapacidad permanente, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, debemos ser el 15% de la población mundial. El 15%. Eso es un montón de gente. Y además de las personas de la accesibilidad, se benefician otras poblaciones, los adultos mayores, los padres y madres con coches o con bebés de brazos. Hay una cantidad de personas que se benefician, y además jalamos las personas con nosotros. En el caso, por ejemplo, bueno, cuando yo viajo a trabajar, pues viajo solo, pero cuando yo viajo de turismo, viajo con mi grupo familiar, mi grupo de amigos, y solamente vamos a lugares donde yo diga que estoy cómodo. Y así como yo decido por el viaje, así decide la abuelita, el abuelito, el tío que tiene alguna discapacidad, y deciden por 15 y por 20 personas. Entonces no es solamente el 15%, sino todo lo que arrastra esa persona en el momento de decidir a dónde va, a qué lugar va a viajar, en qué aerolínea decide viajar, porque es la aerolínea que le brinda esas posibilidades, y arrastra con él a todo su grupo. Entonces, en temas de turismo accesible, por ejemplo, la oportunidad de mejora y de crecimiento es gigante, y no es un invento. O sea, no es que yo lo esté diciendo porque me conviene, así funciona en el mundo. Y Bernie, porque es independiente en muchos sentidos y viaja para trabajo, viaja por turismo, pero ¿cuántas personas que tienen alguna discapacidad están condenadas a vivir en sus casas? Incluso dentro de sus casas tienen dificultades para acceder a ciertos lugares y no tienen otra alternativa, como si la vida se hubiese acabado por tener una discapacidad. Y además eso en términos de plata es impresionante. Si yo tengo el 15% de la población, si un país tiene el 15% de la población encerrada en su casa porque no tiene alternativas de accesibilidad para salir, les tiene que pagar. O sea, tiene que subsidiar de su vida de alguna manera, ¿cierto? Si los países trabajan en temas de accesibilidad, todos nosotros trabajamos en temas de accesibilidad,
los sacamos de sus casas, ya no tenemos que pagarles, además trabajan, perciben, pagan impuestos y aumentan la productividad del consumo. O sea, que darle la vuelta a la accesibilidad es lo único que trae desarrollo. Inclusive, yo creo que el tema de la discapacidad hace muchos años era inclusive un tabú, porque las cosas fueron construidas, llamémoslo así, para personas normales. Una persona que puede caminar, que puede ver, que puede oír, que puede tomar decisiones, que puede movilizarse solo sin necesidad de ayuda. Entonces todo fue diseñado para personas, llamémoslo así, normales. Entonces en su momento se habló así y lo veían como algo normal y las personas se escondían porque lo veían como algo malo. Entonces antes las personas con algún tipo de discapacidad se escondían, le tenían miedo, inclusive las personas los escondían. Entonces yo creo que en su momento todo se construyó no pensando en ese porcentaje de la población, sino en el porcentaje que sí puede depender por sí solo y no necesita de otras ayudas. Inclusive ahorita hay palabras que utilizamos que tal vez ya no se escuchan tanto y es el tema de una persona inválida. Entonces estamos invalidando a la persona. Entonces pensamos que una persona inválida es porque no puede caminar, pero el término es invalidar a la persona. La estamos invalidando para ejecutar algo. Y son términos que se han venido cambiando. Inclusive una pregunta también es, ¿está bien decirle, nosotros le decimos a la tripulación, está bien decirle, llevamos 2 sillas de ruedas? Nosotros le decimos 2 sillas de ruedas, no, llevamos Dos personas que usan silla de ruedas. O llevamos 2 personas discapacitadas. ¿Está bien decirlo así? Me encanta, y voy a volver al cliché, y me encanta ese aporte de Paola, porque justamente ese tema del lenguaje nos genera tanto miedo que intentamos no cruzar esos terrenos porque de pronto nos juzgan, nos castigan. Ahora, en la época de la hipercorrección y de la información, también está mal, entonces se peca por omisión o se peca por acción. ¿Cuál es el lenguaje correcto? Persona que usa silla de ruedas, persona discapacitada, persona en situación de discapacidad, inválido, tullido, creo que es una palabra que ya no se usa, pero se usó por muchos años. Y pues hablando de tema de movimiento, pero ciego, invidente, sordo, sordomudo, si es sordo es mudo, o sea, ¿cuándo podemos aprender y cómo acercarnos con menos miedo al lenguaje de la discapacidad o de la diferencia? Vale, voy a tratar de resumir porque es mucho, pero bueno, digamos que lo principal es que el término adecuado para todas las discapacidades es persona con discapacidad. No se debe decir discapacitado y persona en situación de discapacidad es viable, pero lo que permite, mejor dicho, Colombia se adhirió a la Convención sobre las personas con discapacidad, y en la Convención se habla de personas con discapacidad y terminaría siendo lo correcto. ¿Por qué no discapacitado? Porque al decir discapacitado estás definiendo a la persona por su discapacidad. Cuando tú dices persona con discapacidad, es una persona con un montón de características, entre ellas que tiene discapacidad, y solamente se debería usar cuando el contexto lo indica, ¿cierto? Yo no me presento mucho gusto, soy una persona con discapacidad porque no hay necesidad, pero si el contexto lo dice, pues claro, debería ser eso. Inválido, minusválido, obviamente ya no se usa, tullido tampoco, por supuesto. Lo ideal sería persona con discapacidad, y en el caso específico de sillas de ruedas, está bien decir, van 2 sillas de ruedas, o sea, realmente es que el protocolo es para la silla de ruedas, no para mí. Van 2 sillas de ruedas, las necesito en la puerta cuando lleguemos, ¿cierto? Y necesito el protocolo para las sillas de ruedas. Yo, por ejemplo, nunca digo que yo estoy en silla de ruedas, porque yo realmente no estoy en ella, yo la uso. Yo me salgo de ella en muchos momentos de mi día. En el avión, por ejemplo, no estoy en ella. Yo soy usuario de silla de ruedas, soy una persona que usa silla de ruedas, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de los ciegos, son personas ciegas. Invidente no es el más adecuado. Y tú decías algo muy claro, Tati, es que en la medida en la que van cambiando y nos vamos volviendo políticamente correctos, el miedo a referirnos a la discapacidad nos lleva a tratar de adornarla, y cuando sobreadornamos la discapacidad se vuelve igual de incómoda. Entonces, una persona ciega es una persona ciega, una persona sorda es una persona sorda, no son mudos, eso sí que es importante.
el 90 y mucho por ciento de las personas sordas no son mudas, son sordas, y decir sordo está mal. Por ser sordos no pudieron desarrollar. Exacto, pues algunos, porque realmente se puede. Sí, exacto, se puede, la persona sorda puede hablar sin problema, lo que pasa es que como no escucha, la forma de enseñarle a hablar es diferente, pero no son mudos. Tampoco se dice mongólico, ni retrasado, ni especial, como dice alguien por ahí, especiales son las pizzas. Es una persona con discapacidad intelectual, o es una persona con discapacidad cognitiva, o es una persona, siempre persona con un tipo de discapacidad. Esa sería, digamos, que el resumen. Mientras tú antepongas la persona a su característica, lo estás haciendo correcto. No cosificar. Y en el peor de los casos preguntar, que también creo que no está mal, pues si no sabemos, no sabemos, preguntemos. Y eso puede pasar en el aeropuerto. Me toca a mí atender a Bernie y no tengo ni idea qué le digo, pues le voy a preguntar, señor, ¿cómo lo trato? Explíqueme, y no se ofenda porque yo no sé, porque también creo que a veces nos pasa eso, que nos da miedo porque la otra persona puede estar mucho más sensible a la situación. Yo siempre digo que mientras usted se sienta seguro, ya ganó, no importa lo que diga. Cuando usted empieza a gatear, ya perdió. Cuando usted empieza, para todos, sí, ya mostró el miedo. Cuando usted dice, vea, es que para allá va una persona que tiene pues él es una persona como, pues él es una. Cuando usted ya empezó a gatear, el señor ya está incómodo. No importa lo que vaya a decir, no muestre que tiene miedo para que la otra persona sienta que usted está seguro de él. Y en esos ideas, pues si no sabe cómo decirle, pregúntale, señor, ¿de qué manera me dirijo usted? Lo más probable es que la persona le diga, por mi nombre, me llamo tal cual, ¿cierto? Pero siempre que usted esté seguro y no se sienta incómodo, ya tiene todo. Rompió una barrera, ya y rompió esa barrera que generalmente es miedo. Hemos identificado oportunidades de mejora como industria, oportunidades de mejora como aerolínea, bastantes, y creo que muchas no son ni siquiera costosas. Creo que hay caminos fáciles en los que podemos ir avanzando. Identificamos oportunidades de negocio en el turismo, ahí también con seguridad, como Bernie lo decía, podemos conocer nuevos emprendimientos. Identificamos oportunidades para nosotros en el lenguaje, pero lo más importante es que nos dimos la oportunidad de conversar, la oportunidad de aprender algo. Hoy aprendimos, yo creo que Pau aprendió, yo aprendí, espero que quienes están conectados o quienes vean la grabación posteriormente aprendan. No sé si hay alguna pregunta, Isa o Mariana me ayudan. Todo está muy claro. ¿Cómo va a ser el tema del concurso? Eso es importante porque no lo dijimos al inicio. ¿Quiénes están conectados? Con los que están conectados hasta el final. En este momento nos van a dar una lista con una lista de números y ustedes escogen un número entre la lista que les vamos a dar. Listo, no creo que se haya alcanzado a escuchar, pero en resumen, los que están conectados participan en el sorteo. El sorteo de un avión GoPing. Esta belleza de avión GoPing. Que lo quisiéramos nosotros, pero no vamos a participar. Lo siento mucho, Bernie. Nos van a pasar una lista de números, nosotros escogemos un número y ese va a ser el ganador. Nos quedan algunos minutos, no muchos, pero quisiera aprovechar para que conversemos en esta última parte. Cuando hablamos de inclusión, nosotros necesitamos también tener la capacidad de ponernos en esa tarea de pensar la inclusión, de entender la inclusión, de preguntar cuando no entendemos, de preguntar cuando no sabemos, pero también de disponernos en el lado, ahora sí hablando como compañía, de disponernos a cambiar. No quiere decir que porque toda la vida se ha hecho así y porque así funciona y así Bernie viaja y cualquier persona viaja, lo vamos a seguir haciendo de la misma manera. Quiere decir que nosotros podemos mejorar. Hay oportunidades incluso que podemos conversar con nuestros aliados. De aquí seguro ya hay conversaciones adelantadas, Bernie lo puede saber mejor que nosotros, pero de aquí tal vez Pau podemos salir a conversar con Talma, a conversar con aeropuertos, a conversar con otras empresas que presten servicios dentro de los aeropuertos. Incluso el sistema de las escaleras puede ser reemplazado fácilmente. Podríamos pensar en otro tipo de plataforma donde suba una silla de ruedas, donde suba una persona que camine o donde suba alguien con muletas. Totalmente de acuerdo. Hay muchos caminos y muchas cosas que podemos hacer, que podemos empezar a hacerlas desde mañana inclusive. Y
y otras que con nuestros aliados podemos hablar y ver cómo dentro de la tarea de la inclusión podemos empezar a trabajar e implementar. Porque somos la aerolínea que hace las cosas diferentes, entonces tenemos que empezar a hacer la diferencia en este punto. Los regalos también. Exacto, inclusive voy a agregar algo acá y pensando en todo el tema de la inclusión y me acuerdo de una conversación, una charla que vi, las personas de estatura pequeña, que llamamos enanos, no les gusta y no es la forma correcta de dirigirnos a ellos. No son discapacitados, pero también los limitamos. Y Colombia, hablando en particular de Colombia, tampoco está preparada para brindar un servicio de calidad en todas las ramas que hay, en turismo, en negocios, trabajos y demás, para las personas con esta condición, que simplemente tienen una estatura pequeña. Algo tan sencillo como lo que pasa ahora en los aeropuertos. Pongo el ejemplo del aeropuerto en Bogotá. La conexión, todos intentamos cargar dispositivos en el aeropuerto porque es el momento, y ya todas cambiaron. Primero estaban a ras del piso y ya todas están sobre unas plataformas. Entonces no sé si Bernie alcance, una persona de talla baja no va a alcanzar, o una persona que esté con unas muletas o con algún otro elemento no se le va a facilitar. Algo tan sencillo como eso, que lo teníamos de una manera accesible y lo cambiamos, lo modificamos. Inclusive en los aeropuertos, el solo hecho, hay zonas demarcadas están los dibujitos azules para las personas con sillas de ruedas, pero en las salas de embarque, por ejemplo, no hay espacios, o sea, están los pasillos, la silla de ruedas se hace en el pasillo donde encuentra el espacio, pero debería también de pronto en las salas de espera tener la sala de espera para personas con sillas de ruedas, que tengan un espacio junto al resto de las personas. No sé cómo te sientes ahí, porque no existe el espacio donde cabe. En un restaurante, las mesas tampoco están diseñadas, no hay el espacio. Entonces son muchas cosas que nosotros como compañía, desde la industria aérea, podemos impulsar y podemos validar, porque eso hace parte del aeropuerto y de la comodidad que puede sentir el cliente al viajar, y los espacios públicos también hacen parte de esa experiencia de viaje del cliente. Entonces yo creo que podemos también ver cómo llevamos eso a los aeropuertos. Y si en algún punto de esta conversación pensamos que eso va a ser una inversión millonaria o que todos esos cambios implican unas inversiones de dinero considerables, pues hay que pensar en el otro lado de la moneda, que tiene que ver con ese nuevo público por conquistar y con ese nuevo público que mencionaba incluso Bernie, con cifras muy relevantes, que está ávido de oportunidades. No sé si ya tienen la lista de números, nos avisan cuando ya está. Del 1 al 22. Del 1 al 22. Señores, ¿quién va a escoger el número ganador? El 15. El 15 es Jorge Yesid Rodríguez. Jorge Yesid Rodríguez, te ganaste esta belleza de Es GoPic. compañero mío, entonces yo me llevo la vida. Se lleva entonces el avión rosa, que no es simplemente algo estético. El avión rosa es nuestro símbolo como compañía de una apuesta por la inclusión, por la sostenibilidad, por el cuidado del medio ambiente, por ser cada día una compañía más consciente. Ese símbolo representa lo que ha sido Viva desde su nacimiento y lo que hace Viva todos los días, que es retar lo conocido. Y en este caso vamos a retarnos nosotros como compañía para poder prestarnos un mejor servicio y para poder incluir a muchas personas hoy representadas en Bernie, que han estado históricamente excluidas de una de las cosas más maravillosas en la vida, que es viajar. Bernie, ¿un mensaje final? No, solamente decirles que espero que nos encontremos en el camino y que todo esto nos sirva para que cada vez tengamos todos más oportunidades de crecer, de trabajar, de vivir, de disfrutar, que estoy seguro que lo vamos a hacer juntos, no me cabe duda. Bernie, muchas gracias por estar aquí. Pau, mensaje final. No, muchas gracias por la invitación, y de nuestro lado súper dispuestos a participar en ese cambio y en esa transformación. Y nada, aquí estamos empezando y vamos en serio, Bernie, a marcar esa diferencia con tu ayuda. Sé que lo vamos a lograr. Este va a ser entonces un gran paso para que, como decía, sigamos retando lo conocido y retándonos como compañía. De nuevo, gracias a los dos por estar aquí, a todos ustedes por su acompañamiento. Felicitaciones al ganador del avión rosa, y recuerden que toda esta semana tenemos actividades especiales justamente para que hablemos de lo que significa ser GoPic. Feliz tarde.